Y el tema 1 que vamos a tratar hoy se encuentra en los 6 primeros versículos, que es el carácter espiritual de Job, que tendría que ser el carácter de todos nosotros, ¿verdad? Tendría que ser el carácter de todos nosotros. El libro de Job, hermano, algunos eruditos creen que el autor es desconocido, aunque algunos sugieren que fue Moisés, piensan que fue Moisés el autor de este libro. El libro de Job se cree que es el libro más antiguo de la Biblia. Es el más antiguo de la Biblia. El contenido del libro de Job es ¿por qué sufren los justos? ¿Por qué sufren aquellos que constantemente están agradando al Señor? Ese es uno de los temas centrales. ¿Por qué? Aunque nosotros somos justificados por medio de Cristo, ¿verdad? Y podríamos entender por qué sufren los cristianos, por qué pasamos pruebas duras nosotros. También el contenido del libro de Job es la soberanía de Dios, ¿ok? Los sufrimientos de Job, los amigos de Job y la restauración de Job. El libro de Job, hermano, expone uno de los temas que poco comprendemos nosotros los cristianos en cuanto nos encontramos con noticias difíciles, tragedias, situaciones que parecieran imposibles para nosotros o que son imposibles para nosotros, situaciones que vivimos a veces, porque a veces vivimos situaciones una tras otra y vivimos una situación y aparece otra y salimos de esa situación y luego aparece otra y luego se termina esa situación y de repente como que entramos a otra situación, ¿verdad? A veces así como cristianos así nos vienen cosas una tras otra. Entonces este libro expone uno de sus temas poco comprensibles para nosotros, como es la soberanía de Dios en nuestras vidas. Conocemos del amor de Dios, conocemos de la disciplina de Dios, conocemos de la misericordia de Dios, pero muchas veces, no entendemos por qué pasamos una situación tras otra y tras otra y tras otra. Y es cuando ahí nosotros podemos ver la soberanía de Dios. Y este libro nos enseña mucho acerca de la soberanía de Dios, que es poco comprensible para nosotros. La soberanía de Dios, hermano, es es parte del carácter de Dios. Es algo que Dios quiere que conozcamos nosotros. Dios quiere no solamente que conozcamos su amor, no solamente que conozcamos su misericordia, no solamente quiere que conozcamos que Él es un proveedor, sino también el Señor quiere que conozcamos este atributo de Él que es poco comprensible de nosotros los cristianos.
y es la soberanía de Dios. Porque ¿qué significa soberanía? La palabra soberanía, entre varias definiciones, significa un control absoluto. Un control absoluto. Hablando de que Dios tiene control absoluto en momentos difíciles que nosotros pasamos. Y Job ya sabía eso también, porque Dios Job habla de la soberanía de Dios. La palabra soberanía, en algunas definiciones, me llama la atención el significado. Volviendo a lo mismo, Dios quiere que conozcamos esa parte de Dios, ¿ok? El Señor quiere que conozcamos esa parte de Él. Y también la palabra soberanía significa gobernante, significa poderoso, significa capacidad, significa autoridad. Y esta definición que les voy a nombrar a mí me llama mucho la atención, porque a veces, repito, a veces poco comprendemos esto. Y también la palabra soberanía significa estar por encima de todo. Estar por encima de todo. Aunque yo no lo pueda ver, aunque yo no lo pueda entender, aunque yo no lo pueda sentir, Dios está por encima de todo. Y Dios quiere que conozcamos esa parte de Él, que Él está por encima de todo. Decir esto me da a entender que cuando yo entiendo la soberanía de Dios, entiendo que Él está por encima de mi enfermedad. Yo no sé cuántos se han enfermado, llevan muchos años enfermos. ¿Y por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto? Bueno, Dios está por encima de mi enfermedad. Dios está por encima de situaciones difíciles que yo paso. Dios está por encima de momentos difíciles que yo paso. Y es por eso que la palabra soberanía, eso significa gobernante. Él gobierna, significa autoridad. Él tiene toda la autoridad para permitir, para no permitir. ¿Qué es lo que pasa en nuestras vidas? Significa la palabra soberanía, control absoluto, aunque yo no lo entienda, aunque yo no lo comprenda en el momento que estoy pasando, quizá una enfermedad, un momento difícil, quizá con mis hijos. Él tiene control absoluto de todo. Y también la definición que más me gusta, o bueno, todas me gustan, pero la que más me llama la atención es que Él está por encima, y da a entender, repito, que Él está por encima de mis problemas, de mi enfermedad, de situaciones difíciles que paso, de momentos difíciles que yo paso. Y aunque yo me sienta, hermano, que me estoy ahogando en un vaso de agua, Él está por encima de todo y Él tiene control de todo, y Él quiere que conozcamos esa parte de su carácter de Él. Porque muchas veces, hermano, no nos va a sacar de situaciones difíciles tan rápido como nosotros pensamos. Nosotros quisiéramos que en cuanto recibimos una mala noticia o estamos en un momento difícil, nosotros quisiéramos, ya, Señor, ya, pero eso no es así. A veces Él quiere que comprendamos que Él está por encima de tu situación, de mi situación, de mi enfermedad. Que yo puedo en un momento dado tener una enfermedad y llevar tiempo, 1 año o 2 años, y decir, Señor, ya me cansé, pero Él tiene control, hermano, Él tiene control. Y Él está por encima de todo. Nosotros somos sus hijos. Somos sus hijos. Y no estamos hablando de que nos tenemos que resignar, no, sino de comprender esa parte de Dios también. Que así como Él sana también de la misma manera Él es soberano y Él tiene control. Entonces entendemos que la soberanía de Dios habla de que Él está por encima de cualquier circunstancia que tú vives y que yo vivo como cristiano. Por ejemplo, ¿dónde vemos la soberanía de Dios en la palabra de Dios? Por ejemplo, cuando Daniel es echado al foso de los leones. Dios siempre tuvo control y siempre estuvo por encima de esa situación, siempre. Cuando los 3 jóvenes fueron echados al horno de fuego,
Dios siempre tuvo control y siempre estuvo por encima de esa situación que estuvieron viviendo. Cuando las plagas del Éxodo cayeron en Egipto, interesante que cayeron sobre todos los egipcios, pero al pueblo de Dios no los tocó. ¿Por qué? Porque Dios siempre tuvo control y siempre estuvo por encima de esa situación. Eso es la soberanía de Dios. Dios tiene control de todas las cosas. Entonces, el libro de Job, nosotros vemos que ante los sufrimientos que tú pases, hermano, que yo pase, prueba, Dios quiere que conozcamos esa parte de Él. Dios quiere que no ignoremos esa parte de Él. Dios quiere que conozcamos que Dios está por encima de cualquier situación. La soberanía de Dios es que Dios hace lo que Él quiere. Dios hace lo que Él quiere. Y Dios reina sobre toda la creación y sobre nosotros. El Salmo 47:2 dice: porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él es el Rey y Él tiene control. Ahora, la soberanía de Dios, hermano, se extiende sobre, número uno, la creación. Dios es soberano. Número dos, Dios es soberano sobre la vida humana. El Salmo 100, versículo 3 dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Número 3, la soberanía de Dios, Dios es soberano sobre aún los detalles más mínimos de nuestra vida. Mateo 10:29 dice: no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están, dice, todos contados. Cada cabello, hermano, que se te cae, cada cabello que te crece, es porque Dios lo estableció. Dios tiene control aún de eso. Número 4, Dios es soberano sobre la salvación. Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Romanos 9:16 dice: así que no depende del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Número 5, Dios es soberano, Dios tiene control sobre los sufrimientos de nosotros. ¿Estás sufriendo, hermano, alguna enfermedad? ¿Estás pasando por alguna prueba? Dios tiene control y Dios quiere que conozcas esa parte de Él, que Él es soberano. Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Número 6, Dios es soberano sobre la humanidad, es decir, todo lo que ha pasado en este mundo y pasará, hermano, a Dios no lo toma por sorpresa, Dios lo permite. Dios lo permite. Daniel 4:35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Dice: y Él hace, mire cómo dice el texto, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿Quién le puede decir al Señor eso? ¿Quién le puede decir al Señor: ¿qué haces? Nadie le puede decir. Número 7, Dios es soberano sobre el adversario y las fuerzas malignas. Dios tiene control de ellos. Es decir, Dios tiene control sobre el adversario. Isaías 54:16 dice: yo he creado el destructor para destruir. Él es un ser creado. Él es un títere nada más para Dios. Mateo 8:29 dice: y clamaron diciendo: ¿qué tiene con nosotros Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Dios tiene control sobre el adversario, hermanos. Él es soberano. Número 8, Dios es soberano sobre nuestra vida espiritual. Filipenses 1:16 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Dios terminará la obra en nosotros. Número 9, Dios es soberano sobre mi enfermedad. Dios es soberano sobre mi enfermedad. ¿Cuántos creen eso? Dios tiene control sobre mi enfermedad. Él sabe cuándo me va a sanar. Job 5:18 dice, porque Él es el que hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Lucas 8:43 dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y había gastado en médicos todo cuanto tenía, por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Dios tiene control sobre mi enfermedad. Amén. Pero ¿cómo podemos, hermanos, nosotros dividir este libro? ¿O cuál es la estructura de este libro? Lo que vamos a ir viendo. Número 1, el carácter espiritual de Job, que es el tema de hoy. Número 2, los sufrimientos. Vamos a ver los sufrimientos. Número 3, la soberanía de Dios. Vimos ahorita un poquito como introducción. Número 4, el desánimo de Job, porque llegó a desanimarse también. Número 5, los amigos de Job, debate 1, porque a veces los amigos nos debaten, los hermanos nos debaten, estamos pasando cosas y hay hermanos que asumen cosas, el por qué estás pasando esto, y a veces no hay discernimiento. Entonces, número 5, los amigos de Job, primer debate. Número 6, la defensa de Job. Número 7, los amigos de Job, segundo debate. Número 8, Job lamenta su condición. Número 9, los amigos de Job, tercer debate. Número 10, Job expone su integridad. Número 11, Job recuerda su bendición. Número 13, Dios y Job. Número 14, Job se arrepiente. Número 15, Dios reprende a los amigos de Job. Y número 16, la restauración de Job. La restauración de Job. Amén. Bueno, ahora, en esta narración que leímos, hermanos, nosotros nos muestra claramente que el adversario no puede destruirnos, ya que cada uno de nosotros estamos en las manos de Dios. Usted y yo estamos en las manos de Dios. Como hijos de Dios, estamos en las manos de Dios. Zacarías 2:8 dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca a la niña de su ojo. Mire cómo nos llama el Señor. El que nos toca, dice, toca a la niña de su ojo. Es una forma de expresar, es un hebraísmo este. ¿Ven? Entonces, en esta narración, hermano, habla sobre los sufrimientos de un hombre, de un varón que buscaba a Dios, de un hombre que era temeroso de Dios y apartado del mal. Rápidamente nos empieza a mostrar el carácter espiritual de Job. Esta narración habla de que a nosotros como cristianos no estamos exentos de que pasemos pruebas difíciles. Puede ser pruebas de enfermedad, puede ser pruebas con nuestros hijos, pruebas en la familia, pruebas en el ministerio. No estamos exentos de que pasemos pruebas. Sin embargo, a través de esta exposición que vamos a ir viendo, aprenderemos, número 1, a esperar en Dios. Porque si algo se nos hace difícil es aprender a esperar en Dios. Número 2, aprenderemos a entender que Dios está por encima de cualquier circunstancia que tú vives y que yo vivo. A entender que Dios tiene control de todas las cosas. Y número 3, aprenderemos a conocer esta parte de Dios que quiere que conozcamos, su atributo, que es la soberanía. Y mire cómo comienza el versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Dice, ¿estamos ahí? Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal.
Ahora, lo primero que me llama la atención, hermano, es cómo el Espíritu Santo permite que se registre el testimonio de Job. ¿Qué dirían de nuestro testimonio, hermano? Hubo un hombre en Ogden, hubo una hermana en Ogden. Bueno, aquí rápidamente estamos viendo nosotros, el Espíritu Santo permite que se registre el testimonio de Job. El Espíritu Santo inspira al que escribió el libro de Job para mostrarnos la forma de vida de Job, cómo era su testimonio. Era perfecto, era recto, era temeroso de Dios y era apartado del mal. Ahora, la narración comienza, hermano, con que dice: hubo en la tierra de Uz, en tierra de Uz, un varón. Un varón. ¿Y qué es un varón? Muchas veces la Biblia, al nombrar varón, a veces está hablando como el varón y a la mujer, como la persona. En este caso está hablando de Job, ¿verdad? Pero se refiere a un hombre de carne y hueso. Hay una traducción que dice: hubo en tierra de Uz un mortal llamado Job. Ahora es interesante cómo esa traducción lo llama mortal, porque cuando lo llama mortal enfatiza que Job era un varón, era un hombre como tú y como yo, hermano. Es decir, cuando la narración nombra varón, está hablando de que Job era un varón que estaba sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, Job tenía temores, así como tú tienes, así como yo tengo. Job sufría dolores, así como tú y yo pasamos. Job tenía alegrías. ¿Cuántos tienen alegrías? Job tenía tristezas. ¿Cuántos han tenido tristezas? Tenía desilusiones. Job se sintió lastimado, quizá olvidado, preocupaciones, ansiedades, pero sobre todo, hermano, sobre todas las cosas, Job era un hombre que amaba a Dios y a su palabra. Es decir, esto nos habla de que muchas veces nosotros sufrimos dolores, tenemos alegrías, tenemos tristezas, tenemos desilusiones también, ¿verdad? Nos hemos sentido lastimados, todos. Tenemos preocupaciones, ansiedades, pero sobre todo eso, hermano, consideramos que si eres una persona nacida de nuevo, pues eres alguien que amas a Dios y amas su palabra, o que te estás esforzando por amar a Dios y a su palabra a pesar de todo esto, a pesar de que sufres desilusiones, a pesar de que tienes preocupaciones, a pesar de que has sentido temores, a pesar de las enfermedades que has vivido, a pesar de eso, como persona nacida de nuevo, amas a Dios y a su palabra. Entonces, cuando la palabra del Señor habla de un varón, habla de un hombre que está sujeto a pasiones, habla de una persona como tú y como yo, que tiene sufrimientos, alegrías, desilusiones, tristezas, pero que sobre todo, como testimonio, amas al Señor. Aquí nombra de una manera a Job, que tiene un testimonio con hechos de que amaba al Señor. Ahora, la Escritura nombra que este hombre se llamaba Job. ¿Y qué significa Job, hermano? ¿Qué significa Job? Algunos traducen el nombre de Job como un hombre de mucha paciencia, así lo traducen. También lo traducen como un hombre muy decidido, como un hombre que soporta penalidades o que soporta persecuciones. Es decir, este hombre con mucha paciencia, este hombre decidido, porque tenemos que estar bien decididos, hermano, decididos. Vienen pruebas, tienes que estar decidido, vienen enfermedades, decidido, vienen desilusiones, decididos, preocupaciones, decididos a servir al Señor. Bueno, este era Job. Un hombre decidido, un hombre con mucha paciencia.
Este Job, dice la Escritura, que era un varón, lo nombra el carácter espiritual de él, que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Amén. Ahora, en el verso 6 dice la Escritura que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y después de entablar una conversación, Dios testifica acerca del testimonio de Job. Porque si algo conoce Dios de nosotros, es el testimonio que nosotros damos. Es cómo vivimos, cómo llevamos nuestra vida cristiana. Es cómo tenemos nosotros esa relación con el Señor. Mira lo que dice el verso 8. Dice: Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él? Y mira lo que dice: en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dice: mire que el Señor, Él mismo está hablando de la buena vida espiritual de Job, porque Él conoce al último, hermano, nuestra vida espiritual. Él la conoce perfectamente. Es decir, al ver esto nosotros, desde ahí vemos lo que le agrada a Dios de sus hijos. Por eso en el verso 1 rápidamente el Espíritu Santo permite ver que aunque Job era un hombre de carne y hueso como nosotros, que tenía sufrimientos, tenía tristezas, alegrías, a pesar de esas aflicciones, era un varón de testimonio. Era un varón de testimonio. Era un varón espiritual, era un varón decidido, era un varón muy paciente, afirmando cómo Dios conoce nuestros caminos y Él sabe, hermano, qué tanto nosotros le estamos agradando al Señor y qué tanto no. Entonces dice el verso 8, ¿verdad? Y si un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Verso 6, perdón. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde viene? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Verso 8, y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado? Ahora, la forma, hermano, como se traduce esto, la palabra considerado, es como has tenido en tu mente acusar. Unas versiones así lo expresan: has tenido en tu mente acusar a mi niño Job. Así lo llama el Señor en unas traducciones. Mi niño Job, que no hay conforme a él sobre la tierra, hombre intachable, veraz, temeroso y apartado de toda mala obra. Mire cómo lo llama una versión. Mi niño. Amén. Imagínense, así como usted le dice a sus hijos, ¿verdad? Mi niño. O cuando ya están grandes, ¿no? No le dicen así cuando ya están grandes. Véngase mi niño. Y no quieren. Ya cuando empiezan a tener 12 años, como que ya no quieren, ¿verdad? Pero uno le dice, bueno, una versión así dice: has tenido en tu mente acusar a mi niño Job, que no hay conforme a él, que se porta muy bien mi niño, que es muy paciente mi niño, que es muy temeroso mi niño, que se aparta de toda mala obra mi niño. Mire cómo le dice el Señor, ¿verdad? Es decir, en esa conversación nosotros podemos ver realmente a quién le llama el Señor siervo. ¿A quién le llama el Señor siervo? Es decir, en esa conversación el Señor le está diciendo al adversario la clase de hombre espiritual que era Job. Y el adversario, hermano, lo sabía. Por lo tanto, él no podía hacer nada sin la permisión de Dios. Porque al último, aún también el adversario sabe de qué calibre
somos como cristianos. ¿Qué tipo de cristianos somos? ¿Sabe también de qué pata cojeamos? Él sabe perfectamente también, porque anda como león rugiente buscando, dice el libro de Pedro, ¿verdad?, a quien devorar. Entonces en el versículo 8 el Señor, hermano, le está diciendo al adversario, ¿has tenido en tu mente? O sea, el Señor ya sabía que ya había tratado de traer algo contra Job, contra su niño, ¿verdad?, como nosotros. Pero no había podido, porque la vida espiritual de Job no permitía al Señor que lo tocara. Amén. Ahora, mire cómo dice, versículo 1. Dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y lo primero que dice, este hombre era perfecto. Era perfecto. ¿Qué significa perfecto? Significa íntegro. Significa, tiene que ver con que amaba la verdad. Significa vivir en la verdad, no esconder nada, no aparentar, no ocultar. Alguien confiable. Job, hermano, tenía integridad, y los motivos de servir a Dios eran sinceros. Amaba a Dios, amaba su palabra, y estaba convencido que a Dios le agradaba la integridad. Es decir, él no servía a Dios por lo que le daba, porque la prueba estaba dispuesto a recibir tanto bendición como prueba. Y nosotros como cristianos tenemos que estar dispuestos, hermanos, a recibir también las pruebas que vienen de parte de Dios, porque producen algo en la vida de nosotros. Amén. La segunda virtud que nombra Job es que es recto. Y esta palabra recto quiere decir derecho, justo, o alguien que practica la justicia. Es decir, este Job, hermano, a pesar de que era un hombre adinerado, un hombre muy bendecido, no sacaba ventaja de nadie. No sacaba ventaja de nadie. Estoy diciendo, temeroso de Dios. Esta palabra temeroso habla de que era un hombre piadoso, reverente a las cosas de Dios, serio en las cosas de Dios. Estaba consciente de que todo lo que era y tenía venía de Dios. Es decir, aunque estaba bendecido materialmente, su corazón no lo tenía en las riquezas que poseía. Su corazón no era movido por las cosas externas, sino por lo espiritual, por querer agradar al Señor. Y lo último que dice es, y apartado del mal. Es decir, cuando habla de apartado del mal, no está hablando de alguien que carece de pecado, porque si alguien dice que carece de pecado, está pecando ya. ¿Ven? Por eso él mismo en Job 9:20 dice, él mismo dice, si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Él mismo lo afirma. Tenemos que recordar que aunque él habla de perfecto, no está hablando de que no pecaba, pecaba también. El único que no pecó fue Cristo. Sin embargo, cuando habla de apartado del mal, está hablando, amado hermano, o está diciendo que el estar obedeciendo la palabra del Señor, él aspiraba a una cierta perfección. Constantemente aspiraba a una cierta perfección, y esto habla de que tenía un corazón sano. El apóstol Pablo en Filipenses 3:12 dice, no que lo haya alcanzado ya, no que ya sea perfecto, sino que prosigo a la meta. Así tenemos que proseguir, para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Amén. No hemos alcanzado la perfección y no la vamos a alcanzar estando en esta carne, pero tenemos que proseguir a la meta. Tenemos que proseguir hasta que venga el Señor. Lo está dejando bien claro el apóstol Pablo.
Lo que está diciendo es que todavía no había obtenido su objetivo, que aunque tenía madurez espiritual, sabe que la meta es, hermano, cuando lleguemos a Cristo. Esa es nuestra meta, llegar con Cristo. Tenemos que crecer como cristianos, tenemos que madurar como cristianos, tenemos que mostrar ese testimonio como cristianos, lo que mostraba Job, que era recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Tenemos que mostrar todo eso, porque todo eso habla de madurez espiritual, sabiendo que nuestra meta es Cristo. Esa es nuestra meta, llegar con Cristo. Amén. Entonces, apartado del mal habla del temor de Dios, habla de que en su corazón reinaba la palabra, habla de que la palabra regía su conducta, y eso es lo que tiene que regir en nosotros, la palabra. Él sabía que hacer el mal era algo que a Dios no le agradaba. No le agradaba. Entonces, lo que me llama la atención, amados hermanos, aquí que en el primer pasaje nos muestra la conducta de Job, el testimonio de Job, la forma de vida de Job, cómo era un hombre entregado a lo espiritual. Y a eso somos llamados nosotros, a entregarnos sin reservas a lo espiritual. El Espíritu Santo permite al escritor de este libro de Job mostrarnos cómo era el testimonio de un hombre que sufría de pasiones, de un hombre que tenía temores, de un hombre que sufría dolores. Más sin embargo, nos da a entender por medio de este testimonio que tú y yo, amados hermanos, podemos llegar a ser rectos, temerosos y apartarnos del mal. Podemos lograr ese testimonio. O estamos logrando ese testimonio. Amén. Ahora, después de mostrar el tipo de hombre espiritual que era Job, desde el verso 2 hasta el verso 4, la palabra del Señor nos muestra la bendición que tenía Job. Dice que tenía 7 hijos y 3 hijas, versículo 2, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Versículo 3, su hacienda eran 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. ¿Ok? Es decir, la palabra del Señor nos muestra el estilo de vida que tenía Job, nos muestra cuál era su vida espiritual y también la bendición que Dios le había dado materialmente. Porque bien o no, hermano, también Dios nos ha bendecido materialmente. Y esto nos enseña que eso no nos tiene que mover a nosotros. No nos tiene que ser arrogantes, presumidos, sino humildes. Versículo 4 dice: e iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Ahora, aquí la palabra del Señor, hermano, ya nos mostró el carácter de Job, la vida espiritual de Job, y ahora nos enseña a su familia, las actividades que tenían los hijos de Job. Y nos enseña que le gustaba mucho la fiesta. Le gustaba el party a los hijos de Job. Le gustaba mucho la carne asada. La Escritura dice que los hijos de Job eran fiesteros, le gustaban hacer banquetes. Tiraban la casa por la ventana, como dicen por ahí. Más adelante también el Señor nos muestra, fíjese bien, más adelante también la palabra nos muestra cómo era la mujer de Job. Y la palabra del Señor nos muestra que la mujer de Job no era muy espiritual. No era muy espiritual. No era una mujer sujeta. No era una buena ayuda idónea. Ya que Job le llama fatua. Y da a entender que batallaba con ella. Cuando hay yugo desigual, se va a batallar, hermanos. Se va a batallar.
Esta mujer, a pesar de que gozaba de mucha bendición material, pienso yo que estaba contenta, ¿no? Iba a la mall y se compraba lo que quería. Pues era rico Job. Yo no sé si le daba la tarjeta de crédito y ¡ay, vete! Y llegaba con grandes bolsas. Estoy parafraseando, ¿eh? Entendamos que Job era muy rico, pero él no era movido. Su riqueza de él era la espiritual. Mas, sin embargo, a pesar de eso, de que era muy rico, batallaba con su mujer. Batallaba con esa ayuda idónea, porque, vuelvo y repito, al último, el yugo desigual, hermano, se batalla cuando hay yugo desigual. Nos muestra la vida espiritual de Job, nos muestra a sus hijos y más adelante nos muestra pues lo que es su familia, nos muestra a su esposa y que Job la llama, ¿cómo la llama? ¿Qué significa? ¿Cómo? Fatua. ¿Qué significa fatua? Viene del hebreo Nabal. ¿Se acuerda cómo era Nabal? ¿Qué quiere decir loca? Dice, cuando le dice fatua, así le está diciendo, estás loca. En el hebreo significa loca, necia, perversa, villana, alguien que te hace caer. Insensata también. ¿Mande? Insensata también. Insensata, alguien que te lleva a la desgracia. Mira lo que era la mujer de Job. ¡Qué ayuda! Es decir, Job tenía una mujer, esta mujer de Job era una mujer, hermano. Podemos ver nosotros que solo estaba con Job por sus pertenencias. Que cuando vio a Job en el momento más difícil, usted sabe lo que le dijo a Job: muérete ya, maldice a tu Dios y muérete, ¿verdad? Job la conocía bien. La conocía bien. Era una mujer que buscaba la oportunidad de deshonrar a su esposo. Deshonrar a su esposo. Ahora, lidiar con alguien así, hermano, es difícil. Es difícil. Ahora, lidiar con alguien así, y fíjese bien, mira el cuadro. Lidiar con una esposa así, estamos hablando del yugo desigual, ¿verdad? Puede ser esposo, puede ser esposa. Lidiar con alguien así, escuche bien, y tener este testimonio de perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado, era porque tenía que estar bien decidido, como su nombre significa Job. Mucha paciencia y decidido. Imagínense lidiar con alguien así. Lidiar con yugo desigual es porque tenía que estar, es porque tenía mucha paciencia y es porque estaba bien decidido a servir a Dios. Como quien dice, sí, ya me equivoqué y me casé en yugo desigual. Bueno, la regué. Pero yo me decido a servir a Dios. Me decido a servir, porque eso es lo que significa también Job. Decidido. ¿Decidido a qué? A ser un hombre espiritual. ¿Decidido a qué? A ser una mujer espiritual, en el caso de ser mujer. Decidido. Entonces, en el verso 4 y 5, la palabra nos muestra de una manera sus hijos. Dice que sus hijos iban y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Versículo 5. Y acontecía que habiendo pasado el turno, los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba
de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado, o sea, los conocía, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Y Job de una manera conocía la vida espiritual de sus hijos, porque al último, hermano, nosotros conocemos la vida espiritual de nuestros hijos también. Dios de una manera nos muestra a veces cómo andan, si andan bien, si andan más o menos. Pero me llama la atención que dice Job, quizá habrán pecado y blasfemado. Y esto habla de que Job, hermano, hacía un altar en su casa. Hacía un altar. Esto nos enseña de una manera la urgencia de un altar, porque nuestros hijos batallan también. Entonces dice verso 5, y acontecía que pasando el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Mire todo lo que batallaba Job. Quizá batallaba con sus hijos, batallaba con la esposa. Porque no dice que se levantaba la esposa con él en la mañana. Dice que Job, no, tú vete. Tú vete al culto, tú vete. Yo ahorita no. Amén. Entonces dice, y acontecía que habiendo pasado el turno en los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Es decir, Job estaba interesado por la vida espiritual de sus hijos. Job tenía celo de Dios. Job quería que sus hijos se conservaran puros, sin mancha, en medio de sus fiestas que hacían, y oraba por sus hijos, pedía a Dios por sus hijos. Es decir, esto habla de que conocía la vida espiritual de ellos y de una manera les hacía ver la forma como ellos tenían que caminar y conducirse delante de Dios. Dice, quizá habrán pecado mis hijos y blasfemado contra Dios en sus corazones. ¿Qué significa blasfemar? Significa decir cosas malas. La palabra del Señor nos dice que se levantaba de mañana todos los días, hermano, y ofrecía holocausto. Y esto nos enseña de una manera que es por eso que él alcanzó esa vida espiritual que él tenía. Era muy dedicado a las cosas de Dios, muy dedicado. ¿Cómo es que este hombre alcanzó a ser un hombre temeroso, recto, apartado del mal? Porque todos los días buscaba al Señor. Todos los días se paraba temprano y buscaba al Señor. Alcanzó él una estatura espiritual porque todos los días tenía un altar con el Señor. Todos los días buscaba a Dios y se veía reflejado en su carácter. En su carácter. Esto nos habla que las disciplinas espirituales, hermanos, están para que las atendamos todos los días. Todos los días. Si queremos ver la mano de Dios en nosotros, haciendo su voluntad, tenemos que atender nuestra vida espiritual todos los días. Dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofreció holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán blasfemado mis hijos. Quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Todos los días. Job, hermano, estaba muy fortalecido. Cuando nosotros buscamos al Señor todos los días, nos vamos a encontrar fortalecidos en el Señor. Por eso cuando les vino la prueba, ¿qué fue lo que dijo? Jehová dio, Jehová quitó. Amén. ¿Cómo es que este hombre alcanzó esa vida espiritual? Porque todos los días buscaba al Señor. Versículo 6.
Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Amén. Bueno, hasta ahí le dejamos. Seguimos el próximo miércoles. Amén. Nos ponemos de pie.